Estamos en Ciudad Viva, como lo habíamos adelantado, vamos a recibir a partir de este momento a la docente, psicóloga, la licenciada Anabel Benicelli, para hablar, entre otras cosas, de maltrato infantil. Ustedes saben, en estos días les hemos contado los datos que arrojó el informe del CIPIAB, del INAU, más de 7.000 casos de maltrato a niñas, niños y adolescentes en nuestro país, algo que incluso es una cifra mucho más grande desde los últimos registros, desde el año 2020, que eran poco más de 4.000, ¿no? Sí, exactamente. Respecto a la medición anterior, prácticamente se duplicó, porque estamos hablando de 43% más que el último registro. Realmente, que además son los datos, pandemia mediante, que les llegan, ¿no? Ni siquiera quiere decir que son los casos que se dan. Exactamente, exactamente. ¿No? Bueno, por eso, como decíamos, vamos a recibir a la psicóloga Anabel Benicelli. Gracias por estos minutos con Ciudad Viva. Gracias a ustedes por la invitación. Primero y principal, usted como docente, como licenciada, como psicóloga, además, ¿cómo valora estas cifras presentadas por el CIPIAB, teniendo en cuenta su trabajo en territorio, además? Bueno, son cifras alarmantes, preocupantes, pero también son cifras que son un indicador de un problema que tenemos y que debemos enfrentar. La situación no es fácil y seguramente estas cifras apenas se están aproximando a los números reales. Lo interesante de esta situación, de este dato que trae el CIPIAB, es que se trata fundamentalmente de casos que están siendo abordados, que están siendo trabajados, y no solamente situaciones de denuncias anónimas o en distintas instituciones. Esto hace a que fundamentalmente se pueda considerar dos variables. Una, que las respuestas que estamos teniendo como sociedad siguen siendo reactivas, es decir, frente a un problema ya instalado, y dos, que los números deben ser más altos aún. Es una suposición. Por un lado que se reacciona, pero que los números son preocupantes de verdad. De verdad. No, que se reaccione, que no estamos trabajando en la previa, Exactamente. En la prevención. Ese es el punto central para nosotros también como psicólogos y como docentes de la Facultad de Psicología. La idea cuando se habla de erradicar las distintas formas de violencias basadas en género y generaciones tiene que ver fundamentalmente con atender dos escenarios de manera simultánea pero con estrategias diferentes. Por un lado, el escenario de la situación ya instalada, cuando es detectada, y a eso nos llamamos la respuesta reactiva, y por otro lado, la situación de la prevención. La prevención resulta un elemento absolutamente fundamental, porque sin eso nunca vamos a poder terminar de solucionar el problema. Claro. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, como comunidad, porque ustedes mismos desde la universidad han estado como trabajando a través de la extensión universitaria, en consultorios a nivel de distintos barrios, como comunidad estar alertas, desde el barrio, como vecinas y vecinos, desde la escuela, es decir, ¿a qué tenemos que prestar atención? A ver si hay algún niño o niña está sufriendo esto y poder, bueno, alertar. Es muy interesante este tema que introducís, porque es la pregunta que se hacen casi todos los buenos vecinos y es la pregunta que nos hacemos todos los profesionales. ¿Cómo podemos estar atentos? ¿Cuáles son las señales que nos pueden indicar que en una familia, que en un hogar, que en una casa, que en una institución están pasando situaciones que vulneran la vida pacífica de un niño o una niña? Nosotros, como toda sociedad, somos deudores de determinados elementos de nuestra historia. En ese sentido, en Uruguay sigue muy vigente la lógica del no te metas. De los trapitos sucios se limpian en casa y lo que pasa en la casa queda en casa. Más allá de todos los cambios epocales y de todas las transformaciones tecnológicas y más allá, más acá, en realidad, de la pandemia, esto sigue vigente. Y la pandemia, las condiciones que se tomaron para atender la pandemia acentuaron por el repliegue que tuvimos que tener todos dentro del hogar, que lo que pasa en la casa se arregla en la casa. Claro. Esto, por ejemplo, yo recuerdo en el marco de la declaración de la emergencia sanitaria que se habían dado casos, salvando las distancias, ¿no? Pero casos de violencia doméstica a lo que en algún momento el presidente de la calle Pou definió como daños colaterales. Y esto pasa a todo nivel. Es que uno puede comprender esa expresión porque la pandemia era un problema global en donde estaba la vida inminentemente en riesgo y la vida de toda la sociedad, digamos. Uno no puede
encontrar argumentos científicos para oponerse a esas medidas, más allá de la decisión del presidente. Pero también entendemos que era importante poner otras medidas complementarias que si se pusieron, hoy deberían estar mucho más fortalecidas. Por ejemplo, fortalecer también a la universidad, como cualquier institución pública, desde el presupuesto para poder llevar adelante tareas de docencia, de investigación y de extensión, y también fortalecer las políticas de entramado comunitario, que es el sostén real, el tejido real, en donde se pueden detectar y atender los síntomas iniciales de los malos tratos, es en el tejido comunitario. Justamente, ahí va, porque era la pregunta que me había quedado colgada, ¿no? Es decir, ¿a qué tenemos que prestar atención como comunidad? Conducta, actitudes. Conductas, actitudes, emociones, expresividades, que podamos tener la posibilidad de aproximarnos sin ser intromisivos, cuidadosamente, a niños que están de repente muy tristes o que presentan conductas que no son las habituales, descontrolados en su atención, demasiado pasivos. La depresión en infancia es un problema muy grave en nuestro país y muy poco difundido. Tener atención también a los descensos del rendimiento escolar, que también es un indicador, a todo lo que es las pautas de indicadores pediátricos de evolución esperada del desarrollo, a las conductas sociales también, de receptividad ante la mirada de un otro, el excesivo pudor, el temor al contacto. Son situaciones que, si bien no son todas ellas predictoras, son indicativas. Para, desde nuestro lugar como Facultad de Psicología y específicamente el Instituto de Psicología de la Salud, nosotros trabajamos en promover condiciones más saludables de vida para las personas. En esto creemos que en este tema en particular, en este problema en particular, deberíamos poder lograr un equilibrio entre dos cuestiones. Sensibilizar a la sociedad y capacitar a los equipos técnicos, a todos los técnicos. Sí. Y cuando me refiero a todos los técnicos, estamos hablando también de todas las personas que están inscritas en las instituciones. A veces sabe más. ¿Y está preparado el sistema para eso? El sistema debería estar preparado para eso. Pero no es solo el sistema el que debería estar preparado para eso, sino que deberíamos estar todos preparados como comunidad para recibir esa información y para asimilarla e incorporarla en nuestras prácticas cotidianas. A veces una auxiliar de servicio en una escuela puede saber más de lo que está pasando con los niños que la directora o la secretaria, porque ella conoce lo que pasa en los baños. Y esto, y si bien la directora también lo puede conocer, la maestra de aula también, quiero decir que esa también es la opinión que tenemos que poder contar. No tenemos solo que profesionalizar el problema, porque si solo lo profesionalizamos, dejamos todos estos encuentros con las alertas que puede tener la vecina, que puede tener el kiosquero, que puede tener la auxiliar de servicio, los descartamos. ¿Hoy no se hace eso, no se tiene en cuenta, por ejemplo? La gente que está, por decirlo de alguna manera, en territorio, más en contacto con los niños, más allá del aula. Yo creo que sí, que se tiene en cuenta. Creo que hay muchas personas que están trabajando con muy buena voluntad y buena sensibilidad, técnicos y no técnicos, profesionales y no profesionales, pero creo también que las condiciones que nos impuso la pandemia incidieron en el entramado social y hoy tenemos un entramado social que tenemos que rearmar nuevamente, sobre todo en la confianza en el encuentro con el otro, la confianza en el vínculo con el otro y la socialización con el otro, que deje de ser un portador potencial de un peligroso virus que me puede matar y pase a ser un igual en el que puedo confiar. Anabel, cuando estábamos repasando el otro día cifras del CIPIAB, a mí había algunas, más allá de que hay 7.000 denuncias, que eso, digamos, Casos que ya atendidos.
asusta, ¿no? Como tú decías al principio, alarma. Pero dentro de las cuestiones que se siguen repitiendo, tiene que ver con lo primero es el maltrato emocional, Sí. después está la negligencia, después está el abuso sexual, la violencia física, que no es la principal, ¿no? Que uno es como que lo que ve más rápido es el golpe, bueno, no es lo principal. Y que además los principales agresores siguen siendo padres y madres. O cuidadores. O cuidadores, es decir, el núcleo más íntimo, ¿no? Más cercano de ese niño y esa niña. ¿Cómo abordar esa violencia o a esos niños y niñas violentadas cuando están cercanos, digamos? Porque uno dice, bueno, la protección tiene que estar en su casa. Bueno, no pasa ahí. ¿Cómo abordan ustedes cómo reparan ese daño? ¿Cómo se trabaja ahí? No es fácil, porque precisamente lo que produce es una distorsión emocional y cognitiva importantísima, porque ahí en donde uno debería sentirse cuidado, protegido y amado, es precisamente donde uno se siente vulnerado, atacado y asustado. Por lo tanto, esta inversión de sentidos del núcleo familiar produce una serie de configuraciones emocionales y cognitivas que distorsionan la percepción del niño del mundo todo. Y esto es grave, porque esto va mucho más allá de decirle solamente que es tonto. Esto ancla en raíces mucho más profundas de la personalidad, que se van a desenvolver y desarrollar también en otras etapas de la vida, de una manera inocente. Claro. ¿Cómo afecta esto en la vida adulta? Inseguridades, inestabilidades, discapacidades afectivas, una serie de lo que llamamos apragmatismos, o sea, faltas de conductas o sobreactuaciones de conductas. No necesariamente hay un calco de repetición del círculo de violencia, no necesariamente, porque si no estaríamos victimizando a la víctima también de esta manera en el transcurso de los ciclos de la vida, y no es la idea es que de estos ciclos se puede salir con apoyo social y profesional. Lo interesante de este dato que trae el CIPIAB desglosado en este momento de que el principal indicador de maltrato es la violencia psicológica, es que esto está en paralelo con los datos que también tenemos de la violencia hacia las mujeres. El principal indicador de violencia que denuncian las mujeres es también la violencia psicológica o violencia emocional. Sin embargo, en la sociedad toda se ha puesto más el foco sobre el golpe, sobre el daño físico. Y la verdad es que el daño físico llega tarde, llega mucho después. ¿Por qué se hace foco ahí y no en la violencia psicológica, que muchas veces es más dura incluso que la física? Es una pregunta súper interesante, pero que capaz que yo se la querría hacer a ustedes como comunicadores. ¿Por qué como comunicadores? A veces, no digo todos los programas, ni todos, pero se ha puesto el foco en la situación del hecho violento. Se ha puesto el foco también en las campañas de sensibilización, en el golpe, en la cara lastimada. Moretones. Los moretones, el niño aterrado, el niño lastimado, magullado. Para que se llegue al golpe tiene que haber un camino anterior. Para que se llegue al golpe y el golpe no produzca una reacción, tiene que haber habido un camino anterior, y ese camino anterior es la violencia emocional. Y ahí es cuando decimos nosotros que es importantísimo tener equipos trabajando en el territorio, de la mano de las fuerzas que ya están instaladas institucionalmente en los territorios, para poder llegar a todos esos lugares de una manera más preventiva, es decir, anticipando la escalada de la violencia. Porque una vez que la violencia empieza a escalar, es difícil de detenerse. Ahí está. Pilar preguntaba algo recién y ponía de manifiesto los datos que arrojaba el CIPIAB. Estamos prácticamente en el final, pero quiero ser bien conciso con esto. Lamentablemente, muchas de estas situaciones se dan en el ámbito intrafamiliar. ¿Cómo es el abordaje? ¿Con la víctima o se le busca, por ejemplo, el núcleo familiar para intentar justamente solucionar esta problemática? Hay distintos modelos de abordaje de este problema. Nosotros comprendemos en los trabajos que llevamos adelante con mis colegas del programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, entendemos que la clave fundamental es trabajar con la víctima y en otro lugar, en otro ámbito, trabajar con la familia hasta donde sea posible y sobre todo hasta donde la víctima esté dispuesta a trabajar
con la familia. Entendemos que en lugar de quien ha sido vulnerado en sus derechos, sobre todo en el caso de personas con derechos, pero con absoluta inocencia en sus conductas, como es un niño o una niña, nosotros tenemos que garantizar el respeto irrestricto a estos derechos, entre ellos el derecho a la salud emocional, que es a lo que principalmente nos tenemos que ocupar, y esto implica por darle también reconocimiento y validez al relato que la criatura es capaz de hacer, y que ese relato sea también algo en lo que él puede confiar, que otro puede escuchar y no vulnerar. Bueno, me quedo con eso, ¿no? Sí. Y el tema da para seguir hablando. Sí, largo y tendido, sí. ¿eh? Bueno. Yo le preguntaría varias cosas, como por ejemplo, cuán importante es la terapia, de qué futuro, pero bueno. Es importante, pero también es importante el trabajo sociocomunitario y el trabajo de reconstruir redes sociales de buena vecindad. Anabel Benicelli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos quedamos con esa esperanza, por lo menos a mí, digo, ante este panorama, por lo menos que se puede hacer y la responsabilidad que también tenemos todos como comunidad de estar atentos. Gracias. Gracias a ustedes.